Hola amigos de la salud, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, como siempre, tendremos la presencia de 4 profesionales hablando de 4 temas totalmente distintos referidos al mundo de la medicina, pero con una particularidad, la forma fácil de entender la medicina. Hablaremos para que usted entienda y comprenda las cuestiones más básicas, sobre todo las patologías básicas que tienen que ver con el cuidado y la prevención en salud. Hola Salud Tucumán. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y hoy estamos en compañía del doctor Ignacio Lishchinsky. En programas anteriores estuvimos viendo y hablando sobre lo que es el glaucoma, una enfermedad que es importante detectarla a tiempo porque en sus primeros inicios no produce síntomas de ningún tipo y cuando los síntomas aparecen es porque algún tipo de daño ya existe y ya hay. Hoy el doctor Ignacio Lishchinsky nos va a hablar justamente de lo que es el tratamiento de glaucoma, la aplicación de láser en algunos casos y cómo es la cirugía del glaucoma. El doctor Ignacio Lishchinsky, oftalmólogo desde la ciudad de Tucumán. ¿En qué consiste el tratamiento de un paciente que tiene glaucoma? El tratamiento consiste básicamente en 3 pilares. Un primer pilar que va a ser un tratamiento médico. Ese tratamiento médico se realiza normalmente con gotas. El paciente va a tener que colocarse todos los días en forma metódica las gotas. Generalmente uno trata de asociarlo con la vida normal de la persona, cosa de que la incorpore como un hábito normal de todos los días. Como uno es levantarse y cepillarse los dientes, será también el levantarse y colocarse las gotitas en el horario que uno lo va a asociar con alguna de estas tareas diarias. Las gotas van a tener que ser usadas en forma permanente y de por vida, ya que la gota va a ser la encargada de disminuir la presión ocular y que maneje presiones oculares normales ese ojo. La otra forma es con tratamiento médico. La segunda forma puede ser con láser. Hay algunas patologías y algunas características, algunos glaucomas con ciertas características que se pueden realizar algún tipo de cirugía con láser y de esa forma o disminuir la presión ocular o en otros casos que tienen características anatómicas, características de la forma del ojito muy particulares. Con procedimientos con láser uno puede evitar que esa persona pueda tener o desarrollar un problema mayor el día de mañana. La tercera pata del tratamiento es la cirugía. La cirugía es una intervención que se realiza, por supuesto, en el quirófano. Es una cirugía totalmente ambulatoria desde el punto de vista que el paciente va a llegar caminando al quirófano, se va a realizar la cirugía y se va a retirar del quirófano. No es una cirugía que necesite estar internado el paciente después de la cirugía. Y todas las cirugías nuestras oftalmológicas generalmente se hacen con anestesia local. Por lo tanto, tampoco hay que dormirlo al paciente o colocarle algún tipo de hipnótico para que no haya dolor, ya que no va a tener dolor durante el procedimiento quirúrgico. Lo que sí es importante remarcar que la cirugía de glaucoma es una cirugía en donde mucho del procedimiento se hace dentro del quirófano y también el procedimiento continúa luego en el postoperatorio en el consultorio para tener el manejo de esa cirugía de glaucoma. ¿En qué consiste la cirugía? En realidad uno no está operando la enfermedad glaucoma. Lo que uno está haciendo es operando la presión ocular. Lo que uno quiere hacer es bajarle la presión ocular al ojo. Si no fue efectivo eso antes con la medicación con gotas o si no fue efectivo antes con el láser. Pasamos a la tercera parte, que es la cirugía. Y en la cirugía lo que uno va a hacer, va a realizar una escotilla para que a través de esa escotilla uno pueda permitir que el líquido pueda salir más fácil del ojito hacia afuera. Si uno se pone a pensar en qué ocurre dentro del ojo en el glaucoma, uno debería pensar que el ojo normalmente siempre está produciendo líquido, ¿sí? Es como un grifo que tenemos abierto y tenemos un resumidero por donde se va a ir ese líquido permanentemente que está entrando en esa pileta. El problema es cuando el resumidero se empieza a trancar y el líquido está abierto siempre en la misma cantidad.
Cuando el líquido está abierto a la misma cantidad y el resumidero empieza a trancarse, ese agua en el caso de una pileta empezaría a rebalsar, pero dentro del ojo empieza a producir mucha tensión dentro del ojo. Entonces la forma de operar y de bajar la presión ocular es tratar de facilitar esa salida del líquido de adentro del ojo hacia afuera. Y la forma que lo hacemos es a través de una cirugía en donde hacemos esta escotilla para permitir que el líquido salga más fácil del ojo, de adentro del ojito salga hacia afuera. O en otros casos también está indicado el hacer una cirugía que es colocar un implante, donde este implante lo que va a hacer es justamente va a ayudar a que el líquido pueda salir desde la parte interna del ojo que no está pudiendo salir porque justamente está trancado o está ese resumidero por donde tiene que salir el líquido no está encontrando su salida. Por lo tanto tenemos que ayudarlo a salir de alguna forma. De estos implantes que uno puede colocar dentro del ojito, que hay diferentes tipos de implantes, van a ayudar también a que la cirugía sea exitosa y que podamos evacuar el líquido adentro del ojito hacia afuera. La enorme mayoría de los pacientes van a poder andar muy bien con tratamiento médico, pero hay un grupo de pacientes en donde uno le colocó la medicación, le fue agregando o fue cambiando gotas y no pudo controlarse la presión adecuadamente. O está usando una medicación y en el tiempo esa medicación le causa algún tipo de alergia o algún tipo de reacción adversa que no la tolera la gotita. O simplemente no puede manipular los frascos y no puede hacerse el tratamiento en forma personal. Por lo tanto, la cirugía tiene muchas indicaciones para los casos en donde el tratamiento médico no está pudiendo controlar la enfermedad. En este bloque vamos a hablar sobre traumatología y hoy estamos en compañía de un excelente profesional de aquí de la ciudad de Tucumán, que es el doctor Claudio Brahim, especialista en miembros superiores, especialista en brazos. Hoy el doctor Claudio Brahim se va a referir a un problema que sucede muy frecuente, especialmente cuando estamos ante un evento deportivo. Tiene que ver con la luxación del hombro, sacarse el hombro de la articulación. Muchas veces quienes sufren esta enfermedad o esta patología o este accidente, por llamarlo de alguna forma, tienen muy fuertes dolores y las personas que lo acompañan muchas veces no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben cuáles son los primeros auxilios que hay que realizar cuando una persona se saca el hombro. Hoy el doctor Claudio Brahim nos va a explicar por qué es que se sale el hombro, de qué forma es que se produce este problema y cuál es la mejor forma de tratarlo. La luxación de hombro es muy frecuente, se observa muy en jóvenes, deportistas o también en accidentes. Se da una caída con un trauma en extensión y esta luxación o esta salida del hombro se puede dar hacia adelante o hacia atrás. Nosotros observamos que la cabeza del húmero es como una bola que está dentro de una cavidad que es mucho más pequeña y si bien nos permite gran movilidad, esto al ser muy pequeño tiene más posibilidades de salirse. ¿Quiénes estabilizan a la articulación esta? Son los ligamentos. En una salida, estos ligamentos son los que se desinsertan del borde del hueso de la cavidad glenoidea, se llama. En el momento de la luxación produce un intenso dolor, mantiene una posición generalmente en separación del brazo y el paciente aparece de esta manera, manteniéndose el brazo y puede llegar a bajarle la presión hasta el desmayo. En ese caso debe concurrir a la guardia, en donde debe ser atendido por un traumatólogo que va a realizar una reducción. La reducción, el principio de la reducción es una tracción del brazo y una contrarresistencia del cuerpo. Hay diferentes métodos, uno muy común habrán visto que es colocar una silla, el respaldo de la silla a nivel de la axila y traccionar suavemente el brazo
hacia en el eje longitudinal. Eso va a producir una relajación de los músculos alrededor del hombro y la reducción. Es recomendable que lo haga un traumatólogo. Las maniobras son muy suaves hasta que el paciente se relaja y en la gran mayoría se reduce sin necesidad de anestesia. En algunos casos, en donde hay mucha contractura o mucho dolor, una sedación o una anestesia suave va a permitir la reducción sin dolor. Una vez que se ha reducido el hombro, se mantiene la inmovilización pegado al cuerpo y debe realizarse un estudio, que la resonancia es el estudio indicado para ver estas lesiones. Bueno, la resonancia nos permite saber dónde fue la desinserción, si fue solamente del ligamento del borde óseo o en algunos casos lleva un fragmento óseo. De ahí se hace una planificación quirúrgica para reparación, lo hacemos en forma artroscópica y consiste en colocar arpones, son unos tornillos que van en el borde óseo y con eso suturar el ligamento al borde hasta que hace una cicatrización entre el ligamento y el borde óseo. Esa cicatrización, para que sea madura, necesita 6 meses. No quiere decir que 6 meses va a estar pegado al cuerpo. Lo que se hace son 21 días de inmovilización postquirúrgica, una rehabilitación para recuperar la movilidad que generalmente se da hasta los 3 meses y después un fortalecimiento muscular. Lo que no se permite es deporte de contacto hasta los 6 meses, ya que esta cicatrización, como dijimos, para que sea madura necesita 6 meses. En programas anteriores estuvimos conversando junto a ustedes sobre el tema de las úlceras que se producen en las piernas, esas lesiones tan incómodas, tan feas, esas lesiones que tardan tanto tiempo en curarse. Son lesiones que se producen especialmente en la zona de las piernas, en la zona baja de las piernas que tiene que ver entre la rodilla y los tobillos. También es muy frecuente que lo veamos en personas diabéticas, es muy frecuente la aparición de úlceras y es importante atenderlos a tiempo. Hoy el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional de la ciudad de Tucumán, especialista en flebología, nos cuenta cuáles son los tratamientos más convenientes para darle una solución definitiva. Hoy vamos a tratar un tema muy importante como es las úlceras de miembros inferiores. ¿Y por qué hablamos de úlceras de miembros inferiores? Porque vamos a englobar todas las vasculares, tanto las arteriales como las venosas. Comenzaremos diciendo que es una enfermedad que al paciente le da un grado de incapacidad. Afecta su persona, afecta sus sentimientos, la relación con su familia y con el medio ambiente. Es un paciente que se siente incómodo, una persona a la cual hay que darle una solución. ¿Y por qué encaramos a este paciente diciendo que tiene factores físicos y factores psicológicos? Porque el tratamiento de la úlcera tiene que ser hecha por un equipo multidisciplinario. Cuando nosotros hablamos de úlceras y tratarla en forma multidisciplinaria, en la cual encararlo al paciente como una persona y no tan solo como una pierna, que es algo fundamental para poder comprenderlo y poder contenerla
a estas pacientes, a estas personas que vienen sufriendo desde hace tiempo, nosotros tenemos que ver cuál es la causa de esa úlcera, estudiarla, tratar de ver, de llegar hasta el fondo de la situación y poder decirle al paciente: señor, usted ha tenido esta úlcera por esta razón. Más allá de estar contenido por nutricionistas, endocrinólogos, cardiólogos, especialistas del dolor, algo muy importante en todo esto, es poder decirle: señor, vamos a tratar e intentar de darle una solución. Y esa solución no va a ser mágica, va a ser una solución que va a tener un principio, va a ir tratándose al paciente continuamente, tratando de darle la mejor calidad de atención y sobre todo tratar de ir a la causa, al por qué se produce. Si es un paciente que tiene úlceras porque tiene insuficiencias venosas, tiene trastornos venosos, hay que sentarle al paciente y decirle: señor, usted la úlcera la puede mejorar, pero hasta que no se trate las varices, esa úlcera será continua. Vamos a comenzar. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? A este paciente hay que tratarlo. A este paciente hay que tratarle las varices. ¿Por qué? Esta úlcera no va a cerrar si no tratamos las varices, y hay que tratar las varices para poder cerrar las úlceras. O sea, como lo dijimos anteriormente, es un círculo continuo. Y para esto, hoy en día, gracias a Dios y a la globalización, podemos disponer de diferentes elementos y diferentes tratamientos. Utilizamos tratamiento en los consultorios, como es la escleroterapia ecodirigida con FOAM, espuma. En realidad es una esclerosis con una alta concentración en venas específicas para algunos pacientes seleccionados. Podemos hacer cirugías endovasculares. Podemos utilizar múltiples tratamientos. Pero para esto, ese paciente tiene que ser evaluado, contenido y tratado en forma multidisciplinaria. En este bloque vamos a tratar un tema verdaderamente muy importante. A usted le va a gustar y le va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo que es muerte súbita. Usted habrá visto a través de los noticieros, de distintos medios de comunicación, que muchos profesionales del deporte, especialmente la gente vinculada al fútbol, pero le aclaro que se da en todos los deportes, existe la muerte súbita. Un jugador que de pronto gozaba de excelente salud, de pronto cae muerto en un campo de juego. Y esto, por supuesto, que sorprende a la gente, llama la atención. Y hemos convocado al doctor Félix Albano, integrante del ITEC, el Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón, para que nos aclare qué es la muerte súbita, por qué es que se produce. ¿Hay forma de evitar la muerte súbita? El doctor Félix Albano, desde el ITEC, Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. La muerte súbita tiene un momento muy importante, es decir, la persona presenta la pérdida de conocimiento y desde ahí empieza el reloj de arena, los 10 primeros minutos fundamentales. Esos 10 primeros minutos fundamentales son porque al tener una fibrilación ventricular no hay una irrigación normal de todo el organismo, y al no tener una irrigación normal de todo el organismo, lo que se produce a veces es irreversible. Entonces van pasando los minutos y cada vez el daño es mayor. A veces a los 10 minutos hay una regla que se dice que por cada minuto el 10% de mortalidad. Quiere decir que a los 10 minutos muy pocas personas que no han sido reanimadas de esa muerte súbita, quizás el desenlace sea el peor. Por eso es importante nosotros que conozcamos
digamos, en esos casos. Por eso la gran auge ahora de la muerte súbita, el de zonas protegidas, el de que haya un DEA, se le llama, o un desfibrilador externo en cada lugar donde haya mayor cúmulo de población. Por eso, porque los primeros minutos, los 10 minutos son fundamentales. A veces no se tiene eso. Entonces, hay un algoritmo, es decir, hay una sucesión de pasos que uno tiene que ir haciendo cuando ocurren estas cosas. En definitiva, cuando uno tiene esos episodios, la reanimación cardiopulmonar es fundamental. A veces, digamos, hay diferentes cursos, hay diferentes formas de enseñar, digamos, sé que hay en los medios masivos, sé que hay en forma de las instituciones también enseñan lo que es reanimación cardiopulmonar, que es fundamental. La reanimación cardiopulmonar, digamos, es el masaje torácico, centro torácico efectivo, que lo que hace uno es, por más que esté fibrilado, es hacer que el corazón sea desde afuera, forme una contracción externa y de esa manera vaya sangre y no quede toda la sangre en el corazón, entonces vaya la sangre en los tejidos nobles. Uno hace mucho, cuando empieza a hacer esa reanimación bien se produce la muerte súbita o digamos la pérdida de conocimiento más vulgarmente conocida. Como recomendación, lo primero que tiene que hacer uno es avisar, digamos, a la policía, avisar a un centro médico, avisar no sé, el lugar en que esté, al 107 o al número de emergencias y comenzar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Porque esos 10 minutos es fundamental que no se pierda la vitalidad de todo el tejido, ya sea del mismo corazón, ya sea de los mismos órganos nobles, del cerebro, etc. Cuando uno es reanimado de esa muerte súbita, que va entre el 50 y el 70% de las personas se pierde inicialmente, es decir, el desenlace es fatal. Existen algunos dispositivos que dio la medicina en su tiempo para que si vuelve a ocurrir ese episodio lo puedan evitar, digamos, con un choque eléctrico. Más que nada lo que hace con un choque eléctrico uno, ya sea al comienzo de la fibrilación ventricular y de la muerte súbita con un choque externo, o en caso de que uno tenga un dispositivo como un cardiodesfibrilador implantable en el pecho, lo que hace es reconocer eso. Tanto el cardiodesfibrilador, tanto el cardiodesfibrilador externo y tanto como el DEA, lo que hace es reconocer esa frecuencia cardíaca rápida. Lo que hace es un choque eléctrico, le da energía. Entonces lo que hace es que cuando uno está desfibrilado, al darle un choque eléctrico, como si fuera que resetea una computadora, como si fuera que resetea un celular, le da un choque y empieza a funcionar de nuevo. Cuando más rápido tengamos ese reseteo, mejor va a ser el pronóstico del paciente. No en todos los pacientes se pone un cardiodesfibrilador implantable. Se pone en los pacientes de riesgo, ya sea que tenga por debajo de 40 años y tenga alguna de esas patologías, existe una clara indicación médica para poner ese cardiodesfibrilador. Amigos de la salud, como siempre les digo, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo programa. Espero que estos profesionales que hoy estuvieron junto a todos ustedes hayan sido de su utilidad y de su agrado en los temas que hemos tratado. Será hasta la semana que viene, dentro de 7 días, por este canal. Muchas gracias.